titulada Reconciliados, lo que Dios dice sobre cómo vivir una vida en paz. Y yo creo que es el deseo de cada persona sobre la faz de la tierra vivir en paz con otros. Pero probablemente la cosa más difícil sobre la tierra es lograrlo. Es más fácil decirlo que lograrlo. Yo creo que es un deseo que todos tenemos. Y lo que aprendimos el domingo es que la clave para estar en paz con otras personas son dos cosas. Decir no a la venganza y vivir según la gracia. De hecho, yo creo que la cosa más revolucionaria que logró Jesucristo cuando vino a la tierra, murió por nuestros pecados, fue comenzar un sistema nuevo que es la gracia. Y la cosa más difícil para un creyente es vivir conforme a este sistema nuevo. Estamos rodeados por personas que viven según otro sistema. Entonces, cuando alguien nos trata mal, respondemos de la forma incorrecta muchas veces. Pero Jesús vino para establecer un sistema nuevo que tiene que ver con la gracia. Él dice que cuando alguien te trate mal, hay que tratarle bien. Y eso es casi imposible. Pero la clave para vivir según la paz. Estaba diciendo el domingo en Lourdes que la venganza solo funciona en un lugar. Hay un lugar donde funciona la venganza. Solo un lugar, en las películas. ¿Cuál es una película de acción típica? A mí me gustan las películas de acción típica. Comienza donde alguien hace un mal en contra de una persona. Normalmente es Arnold Schwarzenegger o es Mel Gibson o hay unos nuevos actores, ¿verdad? Entonces, durante toda la película, él está tratando de vengarse en contra de esta persona. Y si es una buena película de acción, le mata de una forma terrible al final y todos aplauden. La venganza funcionó porque fue una película y terminó y fuimos a la casa. En la vida real jamás funciona. Porque lo que pasa después es que la persona que mataste tiene un familiar que te busque después. Entonces tienes las guerras en el Medio Oriente, tienes los problemas en nuestro país y tienes problemas por todos lados. Yo quiero recordarte algo que aprendimos el domingo. La venganza nunca funciona solo en fantasía y solo en las películas. Porque siempre viene una persona nueva y la clave es vivir según la gracia. Ahora vamos a hablar de otro tema muy difícil que tiene que ver con vivir con otros en paz. El perdón. Y Julio me estaba diciendo que el domingo después de predicar sobre estar en paz y tratando bien a otros, que él sentía que estaba regañando, ¿verdad? Lo que dijiste. Porque es un tema difícil, pero yo le dije a él, la esencia del cristianismo es esto. Estamos hablando de la esencia. Lo que separa el cristianismo de todas otras religiones del mundo es tratar a la gente con la gracia, es no vengarse, es perdonar a otros. Es la única cosa diferente de otras religiones. Hay muchas cosas en común, pero eso es lo que nos hace diferente a otras personas. Y vamos a ver la importancia del perdón. Yo he pensado, tratando de ponerme en los zapatos, que es imposible, de Jesús. Jesús, el creador del universo. Jesús que vino solamente para hacer bien a la gente. Sanaba a la gente, cuidaba a la gente. Solo hablaba de paz. Cuando Él vino a la tierra, los ángeles dijeron, paz en la tierra, porque la paz, Jesús estaba aquí. Pero ¿qué hizo el hombre con Él? Lo mató, se burló de él en la cruz. Él dice que cuando crucificaban los criminales de aquel entonces, normalmente fue unos 10 centímetros, más o menos, sobre el suelo. Lo que tú ves en las películas no es correcto, donde está muy alto, algo poco. Por eso dicen Salmos que los perros le rodeaban. Salmos dice que lo que hacían normalmente las fieras y perros es que lamían las llagas y estaban mordiendo a las víctimas. Casi siempre eran crucificados desnudos. Yo quiero que entiendas esto. Esto no se puede presentar en una película, pero eso es lo que pasó con Jesús. Jesús nos creó, nos amó, vino para salvarnos y la gente se burló de Él. ¿Te puedes imaginar la tentación? Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, podía haber llamado a 12 legiones de ángeles. ¿Te acuerdas de este pasaje? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuántos son 12 legiones? Si es una legión romana, es más de 80,000 personas. Un ángel mató a más de 180,000 personas en una noche. 80,000 ángeles podían hacer mucho daño. Ahora, si fuera una película de Hollywood, en el momento que se estaban escupiendo a Jesús, que se estaban burlando de Jesús, Él hubiera sacado su ametralladora y hubiera dicho, hasta la vista. Y hubiera matado a todos y todos hubieran aplaudido y todos hubieran ido al infierno. Porque no funciona. Pero ¿qué dijo Jesús de la cruz? Él dijo algo revolucionario. Yo estaba pensando,
¿Qué hubiera sido la primera cosa que se me hubiera ocurrido en este momento? ¿Defenderme? La gente estaba diciendo que era un hijo ilegítimo. La gente decía que no era el Cristo, que no era Dios, que era un criminal. ¿Y qué dijo? La primera cosa, ¿te acuerdas la primera cosa que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La afirmación más revolucionaria de toda la historia. Lo que hizo Jesús en la cruz cambió todo. Y lo que nos pide a nosotros es que vivamos conforme a esto. Y esta noche vamos a ver una parábola muy difícil. Yo te advierto que esa es una parábola difícil. Es la parábola del deudor. Está en capítulo 18, versículo 21. Yo quiero que veamos el contexto donde Pedro hace esta pregunta famosa. Y dice, Mateo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Tienes que recordar que en aquel entonces los rabinos enseñaban que tenías que perdonar a una persona 3 veces. Pero se cree más espiritual. ¿Hasta 7? Pero mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y ahogar significa literalmente que le tomó por el cuello. Eso es lo que él hizo con este hombre. Entonces dice después, en versículo 29, entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagaste la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, Señor siervo malvado, todo aquella deuda te perdoné, pero porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Y qué dice? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Perdonar de todo corazón. Yo voy a decir algo sobre el perdón. El perdón es un mandamiento, no es una opción. El perdón es algo que cada hijo de Dios debe hacer. Esa es la enseñanza de esta historia. Pero hay un problema cuando no perdonas. Cuando no perdonas hay 2 cosas fatales que pasan en tu vida. La primera cosa es que Satanás te puede manipular. Dice en 2 Corintios 2, versículo 10. Pablo está hablando de la importancia del perdón. Él dice, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, le he hecho en presencia de Cristo. ¿Por qué? Para que Satanás no gane ventaja algunos sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es triste hablar con muchas personas que no tienen victoria en su vida. Cantamos vencedor, pero no son vencedores porque Satanás tiene ventaja. Porque hay una persona que no pueden perdonar. Hay un papá, hay un ex esposo, ex esposa, un amigo, un ex socio que la traicionó. Y por no poder perdonarle, Satanás le manipula en su vida. Porque si tú quieres que Satanás te controle, no perdones. Esa es una fórmula segura. Y dice después, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 problemas pasan. Satanás tiene ventaja sobre mí si no perdono. Pero número 2, no alcanzo la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es muy triste que cuando alguien te hace un gran daño,
y tú no le perdonas, tú pierdes. Es muy difícil, pero es lo que pasa en tu vida. Y yo quiero animarte esta noche, como Jesús está animándonos a hacer, perdona de todo corazón a otros. Es lo que vamos a ver esta noche. Antes de verlo vamos a orar. Y solo un paréntesis. Por favor, oremos mucho por este fin de semana y la Casa del Juicio en Lourdes. Mañana de 3 hasta las 9 y domingo también vamos a seguir con la Casa del Juicio en Lourdes. Este último fin de semana fue buenísimo. No quiero decir que fue la mejor Casa del Juicio, pero no puedo pensar en una mejor Casa del Juicio. Empatado por lo menos. Buenísima Casa del Juicio. Muchos profesores de fe, muchas reconciliaciones. Buenísimo el trabajo que hicieron todos. Por favor, oremos por este fin de semana también. Que haya fruto, mucho fruto que permanezca ahí en Lourdes. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para reunirnos en tu nombre. Y gracias por tu presencia entre nosotros. Y te damos gracias porque estás aquí con nosotros, para hablar con nosotros, para hablar a nuestro corazón. Yo te pido por este tema tan difícil de perdón. Yo te pido que nosotros podamos aprender a obedecer tu mandamiento de perdonar a otros sin condiciones. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que no ha recibido tu perdón, que no se ha convertido, yo te pido que toques a su corazón para que esta noche te pueda recibir. Te pido por la Casa del Juicio mañana y el domingo, que muchas personas nos pueden visitar y al escuchar el Evangelio, al estar confrontado con su realidad de necesitarte, yo te pido que se puedan convertir durante pasar por la Casa del Juicio y que ese fruto puede permanecer y que puede crecer y que puede glorificarte también. Señor, háblanos esta noche, ayúdanos a concentrarnos en ti y en lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ahora vamos a comenzar con la pregunta de Pedro. La pregunta de Pedro realmente enseña algunos rudimentos, algunas cosas elementales sobre perdón, porque yo creo que muchas veces no entendemos lo que significa la palabra perdón o perdonar. Hay muchas enseñanzas que escuchamos durante toda nuestra vida que son enseñanzas equivocadas. Entonces, de la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús, podemos sacar muchos principios sobre los rudimentos del perdón. ¿Qué es el perdón en sí? Entonces, dice la pregunta. Estoy en capítulo 18. Dice, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Primer punto. El perdón siempre, sin excepción, es interpersonal. Siempre es entre por lo menos dos personas. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día una enseñanza muy popular, tú lo ves siempre en programas de televisión, en las películas. De hecho, muchas veces el enfoque de una historia hoy en día es que la persona no podía perdonarse a sí mismo. Yo quiero que entiendas que eso no está en la Biblia. No hay ningún pasaje que hablar de perdonar a ti mismo, porque es no entender la palabra perdón. Perdón es cuando alguien te ha ofendido, siempre. Perdón es para una ofensa de otra persona. Nunca es algo que haces a ti mismo. Yo creo que el problema es que algunas personas creen que el perdón es algo que sientes, pero es algo que haces. Perdón no es algo que sientes, es algo que tú haces. Entonces el problema es esto. Yo me siento culpable por algo que he hecho. Entonces alguien me enseña, es que tenés que perdonarte a ti mismo. Yo puedo hacerlo 1000 veces y nunca me voy a sentir bien. Porque es imposible que perdone a mí mismo según la Biblia. Lo que ha pasado con esta persona es que quizás ha pedido perdón de Dios o de otra persona y no tiene la fe de creer que Dios ha contestado su oración. Muchos de nosotros sentimos culpabilidad, no porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos, sino porque no tenemos la fe de creer que Dios nos ha perdonado. Es un problema de fe. Si tú pides perdón bíblicamente, Él te concede el perdón. Si no te sientes perdonado, no es que tienes que perdonarte a ti mismo. Por eso dice Pedro que ¿cuántas veces perdono a mi hermano? Porque siempre es entre personas. O es entre Dios y una persona, o es entre 2 personas o 3 personas. Es siempre interpersonal. Y es difícil, es difícil. Yo voy a decir algo. El perdón es uno de los problemas más grandes de la vida. Pero cuando tú no sientes perdonado es peor. A mí me impacta lo que dice David hablando de esto. Pero David dice esto cuando él había pecado con Betsabé. Y él escribió estas palabras porque no había sentido el de ser perdonado. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras no pedía perdón, se envejecieron mis huesos. Porque perdón, cuando uno no está perdonado o no perdona, siente problemas físicos y emocionales. Y mi gemir todo el día. Porque el día de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si tú crees que necesitas perdonarte a ti mismo, debes ver si crees en el perdón de Dios. Ese es tu problema. Y este fue el problema aquí. Uno puede ver el problema con David es que no podía perdonarse a sí mismo por ese terrible pecado con Betsabé. No tenía que perdonarse a sí mismo. Él necesitaba perdón de Betsabé y de Dios. Eso es lo que necesitamos. Entonces, siempre es algo interpersonal. Segundo principio, siempre es algo incómodo. Ahora, ¿por qué digo incómodo? Me llama la atención que dice Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Por qué dice hermano? La semana pasada cuando hablamos en Romanos 12, el domingo pasado, Romanos 12, hablamos de hacer bien a nuestros enemigos. ¿Por qué dice nuestro hermano? Yo creo que hay dos razones. Número uno, el contexto. Vamos al contexto. Dice 18:15. Ese es el contexto, la pregunta de Pedro. Tienes que recordar que Pedro estaba escuchando a Jesús decir estas palabras. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les haré hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Con este contexto hace la pregunta. ¿Cuál es el contexto? Cuando el pecado entre hermanos en una iglesia. Por eso él hace la pregunta. Pero yo creo que hay otra razón por la cual hace la pregunta. Yo creo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, es mi creencia, yo creo que es más difícil perdonar a una persona cerca de nosotros que nos haya defraudado muchas veces. Yo no sé cuántas veces mi esposa ha tenido que perdonarme por la misma cosa, ¿verdad? Y viceversa. Cuando alguien está muy cerca, como un hermano o como esposo, cuesta perdonar a la persona por la misma cosa. ¿No es cierto esto? Es muy complicado. Yo creo que la cosa más incómoda en el perdón es reperdonar a una persona. Yo creo que perdonar a un enemigo es difícil, pero es una vez. O perdonar a un desconocido una vez es difícil, pero no es imposible. Pero perdonar a mi hermano por la misma cosa que me ha hecho antes, esto es bien complicado. Es bien complicado. Y yo creo que donde es importante el perdón es entre esposos, entre hermanos y entre familiares. Hay una fórmula segura para destruir un matrimonio, una familia. Falta de perdón. Falta de perdón. Es lo más difícil. Una vez un pastor estaba enseñando a un grupo de niños y su hija estaba en este grupo de niños, estaba enseñando sobre perdonar. Entonces él dijo, bueno, yo voy a dar un ejemplo. El otro día yo había sacado mi camisa favorita. Yo tengo una camisa favorita también que mi esposa odia. En algunas ocasiones, en los primeros años de nuestro matrimonio, se desaparecía la camisa. Era una camisa cuando yo jugaba rugby hace muchos años, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué has guardado esta camisa? Porque me gusta, pero es fea. No, fea, ¿verdad? Es la cosa más fea que hay. Entonces, la misma cosa pasó. Este pastor dice que alguien me dijo que no le gustaba mi camisa y me ofendió. Hablan los niños, me ofendió. Entonces dijo los niños, ¿creen ustedes que yo debo perdonar a esta persona que dijo que mi camisa era fea? Y todos dijeron, sí. Entonces dicen que su hija estaba en el grupo y levantó la mano. Y dijo, claro que sí, usted tiene que perdonarle. Entonces él dijo, sí, pero esta persona lastimó mis sentimientos. Yo me siento muy dolido. ¿Está seguro que yo tengo que perdonar a esta persona? Y dijo, claro que sí, porque usted está casado con ella. Entonces sabía que era. Y yo creo que esa es una buena sugerencia de la niña.
Ahí es donde es lo más difícil. Porque ¿cuántas veces has escuchado a una persona o lo has dicho? No, es que la misma cosa, ¿cómo le voy a perdonar otra vez? La misma cosa hace, la misma cosa. Entonces Pedro está diciendo la misma cosa. No está hablando necesariamente de su esposa. Pedro estaba casado. Pero él está diciendo, mi hermano, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿3 veces como los rabinos? No, yo soy más espiritual, 7 veces. Y la respuesta de Jesús me impacta. Dice Jesús, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tercer principio, que no te va a gustar. El perdón es incondicional. No existe ni un momento donde no debes perdonar a una persona. Sí, pero me ha defraudado 35 veces con la misma cosa. Tienes que perdonarle. Tienes que perdonarle. De hecho, estaba hablando con alguien anoche que me recordó de algo que había aprendido hace muchos años. Él dijo, toda mi vida cambió cuando me di cuenta de que el perdón es un mandamiento de Dios. No es una opción. Ahora, ¿por qué? Y el problema es que siempre ponemos condiciones. Es como un hombre, dos vecinos estaban peleando. ¿Alguna vez has tenido un problema con un vecino? Eso es terrible, ¿verdad? 2 hombres eran vecinos y habían peleado sobre algo hace muchos años. Entonces dicen que ellos ya no hablaban. Y el hombre estaba enojado con su vecino, no quería ver su cara. Cuando él sabía que estaba afuera, no salía. Y no quería tener nada que ver con este hombre porque le había hecho un gran daño. Dice que un día fue a hacer un chequeo porque no se sentía bien con él. Y el médico dijo, fíjese que usted tiene unos pocos días para vivir. Entonces el hombre, voy a morir, qué terrible. Entonces llamó a su pastor y el pastor llegó al hospital. Entonces dijo, yo voy a morir pronto, yo quiero estar bien con el Señor y quiero estar bien con todo antes que me muera. Entonces dijo, bueno, primera pregunta, ¿tienes algo con el Señor? ¿Un pecado que no has confesado? ¿Algo que ha pasado en tu vida? Y dijo, no, yo creo que estoy bien con el Señor. Entonces dijo, ¿y hay algo que has hecho con tu prójimo? ¿Has ofendido a tu prójimo? ¿Hay un problema con alguien? Y él dijo, no, sí, yo tengo un problema con mi vecino. Mi vecino es un hombre malo y me hizo esta cosa y otra cosa. Es un hombre y no le hablo. Y dijo el pastor, usted tiene que perdonarle. Tiene que arreglar con este hombre. Entonces dicen que él, preocupado que iba a ir al cielo y no había arreglado esto, llamó a su vecino. Y su vecino llegó al hospital. Estaba preocupado, pero llegó al hospital y cuando entró se sentó a la par del hombre enfermo. El hombre enfermo dijo, mire vecino, yo estoy enfermo, me han dicho que tengo unos pocos días para vivir, yo voy a morir y yo quiero estar bien con todos. Yo quiero pedirle perdón si yo le he ofendido. Y el vecino alegre, claro que sí, yo le perdono, claro que sí, yo le perdono, no hay ningún problema. Y se dio la mano, entonces comenzó a salir el vecino. Cuando de repente el hombre enfermo se levantó en la cama y dijo, solo una cosa, si me recupero, esto no se vale. Eso no es perdón, ¿verdad? Pero a veces somos así. Yo te perdono si cambias. Yo te perdono si cambias. No, quiero recordarte algo, y no quiero entrar muy profundamente en teología, pero Jesús dijo de la cruz, perdónalos. Ahora, no todos fueron al cielo porque la gente tiene que recibir este perdón. Pero aunque no recibe tu perdón, tú tienes que perdonar. Y Jesús nos dio este ejemplo. Eso es algo tan importante para cada persona, ¿verdad? Ahora, ¿por qué dijo 70 veces 7? Yo no sé, es una pregunta muy común. ¿Por qué 490 veces? Es un número muy raro. Yo he escuchado a muchos buenos teólogos, predicadores, pastores, maestros decir, es porque 7 es el número de algo completo, de la perfección, y 7 por 7 por 10 es aún más perfecto. Y nunca me ha satisfecho esta respuesta. Entonces yo estaba pensando esta semana, solo hay un lugar en la Biblia donde aparece este número, 70 multiplicado por 7. Y lo raro es que tiene que ver con la profecía. Si tú te acuerdas, en el Antiguo Testamento, cuando Daniel oró 21 días, estaba orando por su pueblo, viene alguien para hablar con él finalmente, y dice, yo estaba peleando con el príncipe de Persia, ¿te acuerdas de esa historia? Y comienza a explicar lo que va a pasar en los últimos días.
Entonces le dice aquí, 70 semanas, son 77. 7 y semanas son la misma palabra en hebreos. 77 están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. ¿Y qué más? Poner fin al pecado. Ahora, yo no voy a la otra parte porque tiene que ver con la tribulación y el edicto de rey de Persia y todo esto. Yo quiero que solo te enfoques en la parte de 490. Y dice, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía, ungir a santos los santos. Pedro conocía el Antiguo Testamento. Pedro conocía este pasaje. Estoy seguro que cuando Jesús dijo 70 multiplicado por 7, estaba diciendo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Para siempre, aquí en este mundo. En el cielo no, porque va a poner fin al pecado. Mientras haya pecado, en otras palabras, tienes que perdonar. Qué terrible esto, ¿verdad? Porque algunos están pensando, sí, pero no conoces a mi esposo. Él ha hecho la misma cosa 491 veces. Yo he contado. Esta vez no le voy a perdonar, ¿verdad? Pero yo creo que la enseñanza no es esta. La enseñanza es siempre que existe el pecado, tienes que perdonar. Ahora después viene y cuenta una historia. Entonces Jesús quiere demostrar cómo funciona el perdón. Y dice Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue a presentar uno que le debía 10,000 talentos. A este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, a mí me impacta el versículo 27. Me impacta el versículo 27. Dice, ¿por qué le perdonó? En otras palabras, segundo punto, vamos a ver la raíz del perdón. ¿De dónde viene el perdón? ¿Cuál es lo que motiva el perdón? ¿Qué es la cosa que impulsa el perdón? Dice, el Señor dejó el siervo movido a misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. O sea, está diciendo, Steve, que para que yo perdone a otros, tengo que ser misericordioso. Exactamente. Ninguna persona se merece el perdón. Y esto es terrible. Estaba escuchando a un misionero. Hay un famoso misionero, algunos han escuchado, que se llama hermano Andrés. Que durante muchos años entraba en países donde no podían predicar el evangelio. Y él ha hablado con algunas personas muy controversiales y a compartir el evangelio. Estaba hablando de historia cuando habló con un jeque palestino. Y estaba hablando con él. Y era un jeque famoso que había ordenado la matanza de 8 israelitas. Y lo que había pasado es que habían ejecutado a 4 palestinos en el Medio Oriente. Entonces este hombre mandó a alguien para matar a 8 israelitas, 2 por 1, estaba razonando. Este hermano Andrés tuvo la oportunidad para hablar con él de Cristo. Y cuando estaba hablando con él, él le hizo la pregunta, ¿quién le hizo a usted el juez y el jurado para que ordenara la muerte de estas personas? Y dije, yo no soy el juez ni el jurado. Yo soy un instrumento de la justicia de Dios. Solo estoy llevando a cabo su justicia. Y este hermano Andrés reaccionó como que no sabía qué decir. Entonces él dijo, pero ¿dónde encaja el perdón en sus creencias? ¿Dónde encaja el perdón? ¿Cuándo van a perdonar para romper este ciclo de violencia? Y dijo el jeque, sin pensar, y dijo, es que creemos en el perdón. Creemos en perdonar a las personas que se lo merecen. Y dice que había un palestino escuchando que habló con el hermano Andrés después y él dijo, entonces no es perdón, ¿verdad? Si solo perdono a personas que se lo merecen, no es perdón. Y la excusa más común que usamos nosotros para no perdonar a nuestro papá que nos abandonó, o al esposo que fue infiel, o al socio que nos robó es, no se lo merece el perdón. Entonces no entiendes qué es el perdón. El perdón nunca es para personas que se lo merecen. Es para personas que no se lo merecen. Si tú quieres vivir según esta forma, eso se llama karma. Ese es el sistema de todas las religiones menos el cristianismo. Lo que hace el cristianismo diferente a las otras religiones es que perdonamos a personas que no se merecen.
A mí me dice esto, el karma no tiene menú, te servirá lo que mereces. Y vivimos en días donde hay muchos jóvenes, yo he visto muchos jóvenes que ahora es bien chivar, ¿verdad? Poner símbolos de hinduismo, budismo y estos símbolos que nadie entiende. El karma no es chivo, es un desastre. Porque si tú recibes lo que te mereces, al infierno, al infierno. No queremos la justicia de Dios, no queremos karma, queremos la misericordia de Dios. Lo más impactante en la historia de Jesucristo, el Nuevo Testamento, es un Dios misericordioso que nos perdonó con la muerte de Jesucristo. Pero muchos de nosotros decimos, muchas gracias por salvarme, voy a tratar a otros con karma. Eso no funciona. Algunos eruditos hindúes estaban estudiando, y estoy hablando en serio de lo que es esta conclusión. Unos eruditos hindúes calcularon cuántas reencarnaciones se necesita para borrar las culpas de los pecados de esta vida. ¿Cuántas reencarnaciones en este sistema de karma necesitas para borrar las culpas de esta vida? Y ellos calcularon, algunos matemáticos, que se necesitan 6.800.000 encarnaciones para hacerlo. Pero esto está hablando de pecar en contra de personas finitas. Nosotros pecamos contra alguien que es infinito y es eterno. No importa cuántas vidas vivas, nunca puedes pagar tus pecados. Y debemos recordar que Dios nos salvó aunque no lo merecíamos. Y lo que sí funciona es el cristianismo. El cristianismo bíblico es revolucionario. Es la única cosa que puede cambiar nuestro país. Son personas que no quieren vengarse, quieren tratar a gente con la gracia y son misericordiosos. Dice la Biblia en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros y nota lo que viene antes del perdón. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Miren cómo explica la salvación de Dios. Esta es una forma interesante de explicarlo porque dice que el siervo le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Ahora, talentos son unidades de peso. Si eran 10,000 talentos de plata, era el equivalente de más o menos 10 millones de dólares. Más que todos los ingresos anuales de Israel de aquel entonces. Viene Jesús al Salvador y él calcula cuánto engrosó en este país el año pasado y dice, una persona debía más que esto. Es lo que está diciendo. Si era oro, era casi 1,000 millones de dólares. Un siervo, un obrero que debe 10 millones de dólares, ¿cómo va a pagar esta deuda? Es imposible. No se puede. Y uno dice, ¿por qué está comparando el pecado y el perdón con la deuda? Porque cada vez que pecamos, incurrimos una deuda con Dios. Por eso en el Padre Nuestro estamos perdonando a quienes. Nuestros deudores, como nos perdona a nosotros. Por ejemplo, solo para que entiendas esto, tendríamos que hablar mucho sobre esto, pero en la ley del Antiguo Testamento, cuando tú pecabas en contra de una persona, tenías que poner un pago para reparación. Voy a dar un pasaje para que entendamos la relación. Dice, cuando alguna persona cometiera falta y pecare por hierro significa que no fue intencional. En las cosas santas de Jehová, ¿qué son las cosas santas de Jehová? Su nombre, su pueblo, su templo, algo que hacemos todo el tiempo. Entonces dice, traerá por su culpa Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Esto entendemos, ¿verdad? El sacrificio de un animal. Pero dice también, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo de santuario, en ofrenda por el pecado. Lo que está enseñando es que tu pecado tiene un costo. Alguien tiene que pagar. Y está dando una historia aquí donde hay un hombre que no puede pagar su deuda. Y está hablando de nosotros, por supuesto. ¿Cuál fue una de las últimas cosas que dijo Jesús de la cruz? Consumado es. Es interesante esta frase porque en griego es tetelestai. Y tetelestai es una palabra interesante porque algunos de ustedes probablemente han oído de este hallazgo de algunos rollos del Antiguo Testamento por el Mar Muerto, por la cueva de Qumran. Es muy interesante, es un hallazgo arqueológico que comprueba que la Biblia es la palabra de Dios. Muy, muy interesante. Pero dentro de todos esos rollos o libros de la Biblia,
encontró un montón de papeles de contabilidad de aquel entonces. Y es interesante, cuando nosotros pagamos una deuda, ponemos cancelado o pagado, ¿verdad? ¿Sabe lo que ponían ellos cuando cancelaban la deuda? Tetelestai, 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 tetelestai. Jesús entendía desde la cruz que tú habías incurrido una deuda con Dios que nunca podías pagar, y cuando derramó su sangre, estaba diciendo a ti, yo he pagado la deuda completamente. Por eso en esta parábola hay un siervo que no puede pagar nunca en toda su vida, puede vivir 1000 vidas y no pagarlo, pero viene un Señor y dice, yo perdono esa deuda. Y yo voy a decir algo sobre tu vida. Tu vida tenía un valor increíble y la plata no te puede redimir. Tenía que ser la sangre. Dice en Salmos 49, los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida, la redención de tu vida es de gran precio y no se logrará jamás. Cada vez que peco, incurre una deuda con Dios que jamás puedo pagar. Y viene Jesús y dice, por misericordia, yo voy a pagar la deuda y te voy a perdonar en tu lugar. Es lo que está pasando aquí. Y a mí me impacta como lo dice, porque dice versículo 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Hay una enseñanza grande aquí, porque en el Antiguo Testamento cuando no podías pagar tus deudas, no existían tarjetas de crédito. Entonces lo que tenías que hacer es venderte en esclavitud. Yo me vendo en esclavitud para pagar la deuda. Pero ellos jamás podían pagar esta deuda. Pero hay un cuadro tremendo para nosotros. Tu pecado te vuelve esclavo de tu pecado. Esclavo del diablo. Cuando Jesús nos salvó, nos redimió, nos compró con su sangre para liberarnos. Interesante que la palabra redimir significa literalmente lo que hacían en aquel entonces cuando iban a un mercado de esclavos. Y decían, yo quiero comprar este esclavo, pero es carísimo. Es todo tu sangre, Jesús, pero no importa porque le amo. Yo soy misericordioso. Y Él pagó el precio, y la palabra redimir significa que te compró, te llevó a la casa y te dio libre. Ese es el amor de Cristo. Es lo que está enseñando aquí. Nuestro pecado incurre una deuda y nos hace esclavos del pecado. Necesitamos la libertad, necesitamos que alguien pague, pero nadie puede pagar, solamente Jesucristo. Y es tremendo lo que dijo el siervo, porque ese razonamiento es típico de muchas personas hoy en día. Muchas personas cuando se dan cuenta de su pecado dicen, sí, pero lo que yo voy a hacer, no voy a matar, no voy a robar, voy a amar a mi prójimo. Y cuando esté delante de Dios, se va a pesar mis buenas obras con mis malas obras y voy a estar bien. Muchas personas, la mayoría de las personas del mundo, creen que por sus obras van a estar bien. Eso es lo que dijo el siervo. Mira lo que dice el siervo. Eso es tremendo lo que dice el siervo. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Qué absurdo. Es de igual absurdo cuando una persona sin Cristo dice a Dios, yo voy a ser una buena persona, yo voy a hacer buenas obras, yo voy a dar más dinero a los pobres, yo voy a dar más personas. Y Dios está diciendo, pero ¿cómo vas a pagar esta deuda? Y ¿sabes lo peor? La Biblia dice que cuando tratamos de pagar la deuda con nuestras obras, incurrimos más deuda. Dice Romanos 4, un poco teológico, pero te da la idea aquí. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, el que cree en karma, en buenas obras, en ese sistema, si soy buena gente, voy a ir al cielo. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cada día que dices, yo voy a hacer un mejor trabajo, voy a creer en mí mismo, me voy a perdonar, yo puedo, yo creo en mí mismo, la deuda va creciendo y creciendo y creciendo. Y dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, eso ya vimos en Salmo 32. Bienaventurados aquellos cuyos
iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces viene el Señor, aquí en la historia, de este pobre siervo que dice, voy a intentar más, me voy a esforzar más. Y está pensando, pero $10 millones, él no puede. Y mira lo que dice aquí otra vez. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Gracias a Dios que no escucha nuestro razonamiento. No escucha a nuestra lógica humana. Yo voy a ser buena gente. Yo voy a hacer buenas obras. Yo soy mejor que mi vecino. Yo soy mejor que mi esposo. Dijo, Dios, te perdono. Por pura misericordia. Esa es la cosa más revolucionaria en este mundo. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invoquen. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entre más que pequemos, más crece la misericordia. Es increíble. Su misericordia es más grande que cualquier pecado que has cometido en tu vida. No hay un pecado que su misericordia no puede cubrir. Y dice después, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yo estaba diciendo anoche que muchas personas ya saben esto, pero yo soy muy torpe con las redes sociales y soy peor con WhatsApp y todo esto. Yo tengo un problema que mis hijas son genias con esto. A ellos les gusta usar esto a mi esposa, entonces todo el tiempo me entran mensajes. Entonces estoy leyendo aquí y algo que a mí me vuelve loco son las caritas. Las caras. Por ejemplo, estoy viendo aquí, es un mensaje de Dirección Casa del Juicio y hay una carita donde un poco de azul aquí con una sonrisa. Y digo, ¿qué significa esto? Entonces cada vez que alguien me manda un mensaje, Pam, ¿qué significa esto? Ahora, donde no necesito ayuda es con esto. Eso es muy común, ¿verdad? ¿Verdad? Esto. ¿Sabes de dónde viene esto? Esta señal. Exactamente. En el tiempo de los gladiadores, cuando estaban peleando los gladiadores, y un gladiador era derrotado, estaba ahí, en el suelo, con la espada para matarlo, pero el gladiador vencedor entendía que tenía que ver hacia la tribuna al emperador. Entonces el emperador podía decir esto. ¿Tú te acuerdas de la película Gladiador? Hablaron de una película de venganza, ¿verdad? Solo funciona en esa película, no funciona en la vida real. Pero está ahí, ¿verdad? Y lo que tú buscabas como gladiador derrotado es la misericordia del emperador. Cuando tú estabas en el suelo, con la espada por ser metido en ti, de tu pecado, abrumado por tu pecado, y viste para arriba a Dios, ¿sabe lo que hizo? Esto. Pero ¿sabe lo que hacemos con otra gente? Gracias, Señor, mi papá, mi esposo que me dejó, mi nieta, ¿verdad? Así somos. Nos creemos dioses donde podemos decir con algunas personas que no se merecen la misericordia de Dios. Entonces, en la última parte de esta historia habla de esto, que con otras personas siempre es así. Esto significa misericordia, no esto. Mire cómo termina. Y termina con algo terrible para advertirte. Los resultados de no perdonar. Primer resultado, porque ese es el punto de esta parábola. El punto es decir, yo quiero que entiendas la magnitud del perdón de Dios. Está diciendo Jesús, yo quiero que entiendas la magnitud de su misericordia. Ok, segunda parte, yo quiero que entiendas que tienes que hacer la misma cosa. Y cuando no lo haces, eres una persona muy desagradecida con Dios. Hay 3 resultados cuando no perdonamos. Primer resultado, dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Ok.
10 millones de dólares debía a su jefe, a su rey. Ahora viene otra persona que le debe más o menos, podía ser cerca de $1,000. Denario es lo que ganaba un obrero un día. Entonces, si quieres usar un número redondo, digamos que te paguen $10 para trabajar un día como obrero. Yo sé que es menos, pero digamos $10. Entonces sería $1,000. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, viene este hombre que acaba de recibir el perdón para su deuda y la primera cosa que hace es buscar una persona que le debe un porcentaje mínimo comparado con su deuda. Y mira lo que hizo. Dice, y haciendo de él le ahogaba. No solamente decía, págame, él hizo esto. Literalmente en griego significa que le tomó por el cuello e hizo esto. Dice, ¿por qué hizo esto? Y dice después, dice, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo. Note que son las mismas palabras que había dicho el siervo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Primer resultado de no perdonar, resentimiento. Estoy seguro que él guardaba mucho rencor por este hombre. Este hombre le debía 100 denarios y no podía olvidarse de esto. Todos los días le consumía. Y aunque había sido perdonado, él dijo, yo le voy a agarrar en este momento. Estaba leyendo la historia de un hombre que hizo un viaje a Sicilia, la isla Sicilia, los italianos, ¿verdad? Y dice que él estaba viviendo en una casita y todos los días una mujer anciana con un bastón caminaba desde la casa hasta el cementerio que estaba ahí en el monte, todos los días. Una calle muy empinada que tenía que subir, entonces todos los días caminaba. Y se dio cuenta que le tomaba 6 horas ir y vuelta. Todos los días, 6 horas, caminaba desde su casa hasta el cementerio. Si llovía, caminaba. Si salía el sol, caminaba. Todos los días. Entonces, un día estaba pensando, qué tremendo, porque obviamente está visitando un hijo que ha perdido en el cementerio. No, yo sé que está visitando un esposo que acaba de morir. O quizás el amor de su vida murió. Y preguntó a los vecinos, todo el mundo la conocía, era un pueblo chiquito. Dijo, no, nada de esto. Ella sube todos los días, llueva o salga el sol. Ella sale todos los días para ir a la tumba de su archienemiga para escupir una vez más sobre su tumba. Todos los días, su odio es tanto. No quiere perdonar, resentimiento. Es una cosa, pero muchos somos iguales. Yo siempre pienso en una historia que dije anoche, ¿qué tiene que ver esto con esta historia? Pero una vez hubo 2 esposos que siempre peleaban. Y la esposa siempre decía a su esposo, cuando estaba enojada, voy a bailar sobre tu tumba. Entonces seguían con la vida normal. Otro encuentro, voy a bailar sobre tu tumba. Después de mucho tiempo el hombre murió. Él murió primero. Entonces murió. Entonces cuando revisaron el testamento, él hizo un testamento, decía, lo único que yo pido es que me entierren en el mar. No bailó sobre su tumba, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con esa historia? No sé. Pero es tremendo que esta mujer todos los días iba hasta la tumba para escupir. Pero hay muchas personas que son iguales. ¿Alguna vez ha pensado la palabra resentimiento? ¿Qué significa resentimiento? Sentir de nuevo. ¿Sabe lo ridículo del resentimiento? Es como que tú estás clavando o martillando un clavo y pegas tu pulgar y sangre y todo y te duele y ojalá que no digas una mala palabra, esta me duele. Entonces pones la curita y el día siguiente estás molesto con este martillo. Odias este martillo. Guardas rencor porque este martillo me pegó en el pulgar. Yo estoy tan molesto, entonces agarras el martillo para pegarte otra vez. Porque quieres sentirlo otra vez. Resentimiento es todos los días, yo quiero abrir la llaga otra vez.
Yo quiero sentir como yo sentí cuando mi papá me abandonó. Yo quiero sentir igual cuando mi esposo fue infiel. Yo quiero sentir esto todos los días, porque yo quiero guardar este rencor. ¿Y sabe lo que pasa? La persona contra la cual guardas rencor tiene una fiesta, pero tú estás muriendo adentro. Alguien ha dicho que el resentimiento es tomar veneno y esperar que la otra persona muera. No funciona. Yo no sé cuántos estudios leí esta semana sobre los efectos físicos de resentimiento. Solo encontré este slide, ¿verdad? El resentimiento está asociado con el desarrollo del cáncer. Han descubierto ahora, hay un nuevo movimiento entre psicólogos y médicos de empujar el perdón. Mundo perdido. El mundo perdido dice, tenemos que aprender a perdonar para nuestra salud. Estamos viendo tantas personas muriendo más joven porque no perdona. Hay que enseñar esto. Pero el problema es que no lo ven mucho en la iglesia. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Si el mundo no ve el perdón entre nosotros, estamos mal. Estamos muy mal. El resentimiento es terrible. Es una de las peores cosas que puede pasar en tu vida. Dice Colosenses 3 que para no resentirse, para perdonar, la clave es Cristo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Casi cada escritura en algún momento dice, perdona, mandamiento, porque Jesús te perdonó. Ese es el punto de esta historia. Pero cuando no perdonamos, el cáncer crece y nos hace mucho daño. Enséñame a una persona rencorosa y yo te voy a enseñar a una persona con mucho daño emocional y físico y su relación con Dios. Pero la segunda cosa es muy triste, porque es una cosa si quieres destruir tu propia vida. Es una cosa si es tu cuestión. Yo no voy a perdonar, yo voy a ser un viejito amargado y así voy a vivir mi vida. Y cállense, ¿verdad? Esa es mi vida. Perdón que dije esta palabra, pero, o sea, esa es mi actitud. Así voy a vivir. Pero lo tremendo es el mal testimonio que dejas. Porque mira lo que dice el versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Segunda cosa, una reputación manchada. Si hay un lugar en el universo donde el mundo debe ver el perdón es acá, entre nosotros. Y si no nos perdonamos los unos a los otros, no tiene esperanza afuera. Y cuando guardamos rencor en contra de otras personas, el mundo no quiere salvarse, porque ese Cristo no funciona. Ellos viven según el karma, igual a nosotros. No funciona de ninguna forma. Una vez había una iglesia donde tenía un problema que a la hora de alabanza, la mitad de la congregación se ponía de pie y la otra mitad se sentaba. Y vino un director de alabanza nuevo y quería que todos se pusieran de pie, pero no, esta mitad se sentaba. Y a veces cuando querían que todos se pusieran de pie, se ponían a pelear. La mitad que se ponía de pie con la mitad que se sentaba. Entonces el pastor decía, yo no sé qué voy a hacer. Y ellos dijeron, es nuestra tradición sentarnos cuando estamos cantando. No, es nuestra tradición estar de pie cuando estamos cantando. Entonces el pastor pensó, un pastor joven dijo, yo voy a hablar con el pastor fundador. El pastor fundador tenía 99 años. Es como que alguien vaya a hablar con Julio en 10 años. No. En 40 y pico años, ¿verdad? Entonces alguien fue a buscar, el pastor fue a buscar el pastor fundador anciano y le dice, hermano, tenemos un problema grande. Yo no sé qué hacer, pero yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la tradición cuando ustedes cantaban antes? ¿Cuál ha sido la tradición de esta iglesia? Entonces preguntó, ¿se sienta la gente? Y dijo, no, la gente no se sienta. Ah, ok, entonces la gente está de pie cuando cantan. Esa tradición es que siempre están de pie. Y dijo, no. Y dijo, ¿cómo es esto? Entonces dijo el pastor anciano, es que tenemos un problema serio en nuestra iglesia. La mitad se pone de pie, la mitad se siente. Y dijo, esa es la tradición. Desde el principio habían estado peleando, en otras palabras.
Y yo creo que la tradición de muchas iglesias es pelear, es no perdonar. Y el mundo va al infierno. Porque no puede ver la vida modelada de Jesucristo. Supuestamente Cristo vive en mí. Y es bien fácil decir, no fumo, no tomo, no hago esto. Pero perdón es otra cosa. Dice Filipenses 2:14, hace todos sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecemos cuando modelamos la persona de Cristo, la misericordia, la gracia, la santidad, claro que sí. Pero estas cosas son importantes en nuestro trato con otra gente. Cuando el mundo ve esto, es atraído. Pero lo peor para terminar es como termina la historia. Versículo 32. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, todo aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Dice después, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Obviamente, ¿verdad? Como yo tuve misericordia de ti. Y Dios te dice la misma cosa. Él dice la misma cosa. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Y obviamente la última cosa es retribución de Dios. Nosotros nos gusta decir el Padre Nuestro, pero muchas veces decimos el Padre Nuestro y no terminamos el pensamiento. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tú es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Pero ¿por qué dice esto? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A mí me llama la atención este pasaje, dos cosas interesantes. Algunas personas han tomado este pasaje para decir, si eres un hijo de Dios y no perdonas, pierdes la salvación. Hay muchos que dicen esto. Porque ellos dicen, esta historia nos enseña que si no perdonamos a todos, no podemos recibir el perdón de Dios. Esa es una enseñanza. Uno. Segundo, a mí me llama la atención que fue entregado a los verdugos. Los verdugos. No fue ejecutado. ¿Qué es un verdugo? Siempre cuando pensamos en un verdugo, pensamos en alguien que lleva a cabo la pena de muerte. Pero verdugos también es el nombre para la gente que torturaba a la gente de aquel entonces. De hecho, aquí está usado en este contexto. ¿No quieres pagarme? Entonces te voy a dejar en un lugar donde te van a torturar. Y yo te voy a decir la peor retribución cuando no perdones. Dios te entrega al diablo para ser torturado. Crece el rencor y el odio y todo esto. Pero dice, pero hermano, ¿dónde queda esto si pierdo la salvación? Tienes que entender algo sobre el perdón. Hay dos tipos de perdón. Uno es lo que se llama perdón posicional. Yo estoy perdido, yo pido el perdón de Dios y me salvo. Y me siento en lugares celestiales y nadie puede cambiarlo. Soy adoptado, nazco de nuevo, no puedo ser desadoptado. Es imposible, es para siempre. Ese es posicional y nadie puede cambiarlo. Pero después de convertirme a otro tipo de perdón, que es familiar, es para la comunión. Por ejemplo, muchos citamos 1 Juan 1:9. Pero mira el contexto de 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9 no es para la salvación, es para la comunión con Dios. Dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados en el contexto de comunión, no para ser salvo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar de toda maldad. Si una persona sin Cristo no perdona, va al infierno porque no es salvo y no tiene este corazón de perdonar. Si una persona conoce a Cristo y no perdona, Dios no perdona este pecado. Y la comunión cortada. Van a aprender algo increíble este domingo. Yo sé que va a predicar Julio, un pasaje buenísimo sobre Jacob e Esaú cuando se encuentran. Y van a ver la importancia en esta prédica que él tuvo que tener su encuentro. Bueno, no quiero robar la gloria, ¿verdad?, de este mensaje, pero Julio va a explicar que él tuvo que encontrarse con Dios antes. Es igual con nosotros. Tú dices, yo no voy a perdonar a este hombre.
Es triste cuando hablo con la gente. Normalmente los que ofenden son hombres, papás, varones y esposos. Es triste. Yo sé que lo hacen mujeres también. No le voy a perdonar. Ok. Yo soy hijo de Dios. Ok. Pero no vas a tener comunión con Dios. No vas a alcanzar la gracia de Dios. Tú vas a ser torturado por su deseo de rencor y no vas a salir de esto. Es una cosa terrible vivir una vida así. Experimenta la gloria de perdonar a otros. Alguien anoche me compartió un testimonio. Ella me dijo, yo escuché este principio hace muchos años y yo odiaba a un hombre con todo mi corazón. Pero cuando escuché el mensaje y tú dijiste que es una orden perdonar, yo lo hice. Y Dios cambió mi vida. Ella me dice este testimonio todo el tiempo. Dice, cambió mi vida. Yo quiero retarte a que perdones a todos de todo corazón para experimentar libertad, gozo, comunión con el perdonador. Eso es lo que está haciendo. Y yo termino con una historia de una pelea entre hermanos. Dos hermanos tenían dos fincas contiguos. Entonces ellos, por supuesto, se llevaban bien durante toda la niñez, juventud. Pero hubo una pelea grande sobre las propiedades, como sucede muchas veces aquí, ¿verdad? Entre las dos propiedades. Uno de los hermanos dijo, yo voy a marcar el borde de esas dos propiedades con un arroyo. Tenía una laguna que estaba arriba de las propiedades y él cavó un arroyo, un canal entre las dos propiedades para separar las propiedades. Y se enojó el otro hermano. Se enojó a tal grado que contrató un carpintero para edificar un muro grande, ¿verdad? Un muro grande. No fue el Río Grande, no estoy hablando de México y los Estados Unidos. Eran dos hermanos. Entonces iba a edificar un muro grande allá. Entonces viene el hombre que había contratado, el carpintero. Entonces le dio toda la madera, todas las herramientas. Y el carpintero se fue varios días trabajando, todos los días. El hombre ofendido no estaba observando. Entonces llegó el carpintero y dijo, ya terminé el trabajo. Pero antes de poder ver lo que había hecho, llegó su otro hermano, su hermano. O sea, el hermano ofendido todavía no ha visto el muro. De repente ve a su hermano llegando a la casa. Y el hermano que había hecho el canal dice, qué barbaridad, hermano. Yo no puedo creer lo que tú hiciste. Obviamente tú quieres reconciliarte conmigo. Yo pensé, ¿qué pasó? El carpintero hizo un puente. Y dicen que hizo las paces en este momento. El hermano ofendido hizo las paces con su hermano y dijo al carpintero, por favor, quédese con nosotros. Y dijo, no, me tengo que ir. Tengo que construir más puentes. Tengo que construir más puentes. Y yo he pensado en los últimos años de mi vida, yo quiero hacer esto. Más puentes. Estoy cansado de muros. Estoy cansado de conflicto. Estoy cansado de vivir en un país que celebra la violencia y la venganza. Estoy cansado de vivir en un mundo que celebra esto. Yo quiero ver una generación radical de constructores de puentes. Personas que perdonan a personas que no se lo merecen. No me vas a impresionar si me dices, sí, yo perdoné a mi nieta de 3 años, yo le perdoné, eso no me impresiona. Pero cuando perdonas a lo que no se lo merece, viene el cielo a la tierra. El reino vive acá y es un paraíso en tu vida. Pruébelo, ten la fe de creerlo y Dios va a cambiar tu vida. Oremos. Padre, gracias por Jesús y lo que hizo en la cruz cuando derramó su sangre para pagar una deuda que nunca podíamos pagar. Y gracias porque somos salvos, no porque lo merecemos, sino por tu pura misericordia. Señor, yo te pido que yo pueda tener esta misma misericordia con otras personas. Enséñame, Señor, a tener la gracia que tú tienes de tratar a otras personas de la misma forma. Y yo te pido por un avivamiento, una revolución de perdón en nuestra congregación que puede contagiarse a este país, que necesito desesperadamente el perdón. Y de este país a todo el mundo que necesite ver un mensaje radical. Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir y comprender qué es tu perdón. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.
Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.